Comenzamos la oración de la mañana en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, que lo encontramos en San Lucas, en el capítulo 13, los versículos 1 al 9. Dice así. Dice así. En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía 1 año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracia, paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Tercer domingo de Cuaresma y una lectura que según, y aquí es un poquito, según desde dónde la miramos, es que vamos a encontrar, por eso hay que poder leerla dentro de este momento particular del año cristiano que tiene que ver con lo que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, claro, lo leemos desde la mirada de la Cuaresma. Y aquí, claro, la complejidad que son como 3 partecitas que el texto reúne y entonces generan sentido, bueno, y también de donde lo hemos cortado, ¿no? Tradicionalmente, en la primera lectura uno dice, bueno, es una, sí, como inclusive hay un título en esta traducción de la Biblia que dice una exhortación a la conversión. Esto arranca con una noticia, un comentario o aquellas cosas que a veces llegan y que uno no sabe exactamente por qué, porque no hay una hilación en el texto, no hay algo que realmente conecte, es decir, excepto si uno quiere mirar un poco antes en lo que es la narración, el tema de los signos de los tiempos, ¿no? Es decir, no puede decir, o sea, lo que es justo. Y entonces ahí uno puede encontrar una vinculación. Siempre navegamos entre la tensión de la construcción histórica del texto y el sentido de la fe, que tiene su complejidad, porque la fe trabaja con certezas, San Pablo lo dice, y la cuestión histórica trabaja con los pedacitos de cosas que va encontrando, o sea, va cambiando. Hoy se sabe esto, mañana aparece otra cosa y la cuestión histórica va por otro lado. Entonces, bueno, ¿cómo convive esta tensión justamente en la vida de las personas actuales? Bueno, uno ve que convive bastante mal porque en medio de todo, aún con cierta data aceptada, después no falta quien sale a decir que la Tierra es plana. Bueno, cuando ya hace tiempo que por ahí las cosas se ven de otra manera. Y vivimos también en un mundo
un poquito diferente al mundo de la época, de cuando este relato de la buena noticia toma forma escrita. Entonces, bueno, ¿cómo encontrar qué es la buena noticia del Evangelio en medio de una mirada cultural de la gente de la época? Porque tampoco podemos saltar de nuestra mirada cultural 2000 años para atrás, ni pretender que lo de los 2000 años para atrás se aplique ahora. Y esto, bueno, ha habido muchas idas y vueltas, especialmente el siglo XX se ha mostrado con toda una búsqueda de la cuestión más histórica, posiblemente con ese texto famoso de Albert Schweitzer sobre el Jesús histórico, y que después, bueno, va corriendo en el tiempo, chocando a veces con otras cosas. Pero claro, uno también tiene que decir, bueno, esto viene porque también cuando leemos estos textos, el siglo XIX estuvo muy marcado por las biografías de Jesús, armadas a partir del texto. Y era una especie de búsqueda, uno puede buscar esos textos, de conocer la personalidad de Jesús, como si eso pudiera conocerse a través de textos de tercer o cuarto proceso de redacción, ¿no? Así, bueno, son esas cosas totalmente traídas de los pelos, claro. Entonces hay una reacción, pero estas cosas, claro, la reacción muchas veces es un poquito pendular, como pasa en los procesos históricos. Entonces, cuando leemos los textos hoy, donde ya es muy posible que esta idea del universo de los tres pisos ya no la tengamos, porque tenemos una construcción de información que circula, que inclusive dice que en el espacio no hay arriba y abajo. Entonces, claro, es una experiencia mucho más chiquita, pero es la nuestra. Entonces, hablar del cielo arriba y el infierno en el submundo, bueno, tenía que ver con una época que hoy está medio cambiado. Entonces, ¿cómo nos movemos en esto? Y entonces ahora miremos los textos, teniendo en cuenta que estamos leyendo un texto con 2000 años y que está también presentado en cómo la gente de la época también ve las cosas. Claro, la narración es eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar justamente el plano profundo en el discursivo, que es lo que hay. Bueno, cosa interesante, porque lo que le traen a Jesús como comentario es algo que, y si van a la parte histórica, Flavio Josefo no lo menciona, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuán veraz para la mirada moderna es? Bueno, vaya uno a saber. Claro, hoy en día el fake news también existe, ¿no? Entonces, solo que lo tenemos más catalogado, tal vez. Después compramos fácilmente. Uno mira tanta cosa que hay y dice, ah, mira vos. Después dice, no, pero para, a ver, vamos a buscar un poco más. O uno dice, pero qué locura, qué pavada esto. Va a buscar y encuentra que a lo mejor sí tenían razón. Bueno, vivimos un poco en eso, donde la información, la circulación, la construcción de conocimiento también ha pegado un salto muy grande. Entonces, bueno, también podemos decir, no, me bloqueo todo y me voy a vivir en mi cabeza algún otro siglo. Bueno, no funciona, les voy diciendo, como dice el bueno de McLuhan, simplemente apagando la luz eléctrica y encendiendo las lámparas de querosén, no volvemos al siglo XIX, porque seguimos siendo de este siglo. El auto va a pasar por la puerta. Va a pasar por la puerta el auto y va a seguir estando aunque nosotros cerremos los ojos y nos tapemos los oídos. Hemos pasado de la época del vapor a la época eléctrica y más aún a la tecnológica, donde la inteligencia artificial puede que no la comprendamos, pero vino y se queda. Entonces, más vale que tratemos de empezar, por lo menos de hacernos relativamente amigos y amigas como para poder convivir, porque si no, somos la parte que va a perder en el recorrido. Ahora, ¿qué es lo que le vienen a traer a Jesús? Más allá entonces de esta cuestión de toda la cuestión de especialistas sobre el texto. Traen algo interesantísimo que Jesús después lo va a contraponer con otra cosa que tampoco parece que hay mucha data histórica. Pero lo importante es cómo juegan entre sí estas dos cosas que se presentan, que después viene a rematarse con una parábola que también trae lo suyo. Lo que le traen a Jesús es
una mirada de que lo que podríamos decir, si venimos leyendo lo anterior, que hay algún tipo de retribución por aquello que se ha hecho. Por lo tanto, si a alguien le pasa algo como le ha pasado a estos galileos, y algo habrán hecho. Cosa que es una cosa que en la humanidad se sigue utilizando, y bueno, por algo será, ¿no? Por algo. Bueno, lo que hace Jesús, justamente en la segunda, es romper ese concepto, porque trae otra situación donde, sí, tal vez hay una falla de construcción o algo, uno puede tal vez mirar el código de Hammurabi, cosas más antiguas, ¿no? Pero de todas maneras, lo que le pasó a los otros, porque todo esto, por como está presentado, ha ocurrido en Jerusalén, sea realmente noticia tomada fidedigna, que uno dice que es lo fidedigno. Antes uno decía, estaba escrito en el diario, bueno, eso era fidedigno. Después descubrimos con el tiempo y nos fueron mostrando que en realidad el papel sostiene lo que se le pone encima. Y decimos, bueno, estaba como con registro de audio, ¿no? Las cintas. Bueno, después también descubrimos que eso se podía manipular. Y decimos ahora, bueno, esto está con imágenes. Y después lo agarran los especialistas y dicen, esto está toqueteado. Bueno, entonces, ¿cómo construye? Claro, lo que le han traído es que los galileos que fueron asesinados por Pilato, eh, esta idea de que han sido de alguna manera más pecadores, y ahí nos metemos en un término que es más teológico que jurídico, ¿no? O sea, si hoy en día, gracias al cielo, a uno no lo llevan ante el juez por ser pecador. Lo llevarán por algún delito, presunto delito, invento de delito, no sé, todo eso. Pero el lenguaje ahí también está más identificado. Los que tenemos problemas todavía con ese tipo de lenguaje es la Iglesia, que sigue aplicando lenguaje teológico a temas que hacen a la justicia en la sociedad. Y eso trae problemas serios, ¿no? Especialmente con la palabra pecado. Pero bueno, eh, son más estos galileos que fueron asesinados por Pilato que aquellos otros que estuvieron en un accidente. Porque finalmente la estructura del texto nos lleva a esto. Y Jesús dice que no. O sea, está rompiendo de manera drástica con todo el concepto de retribución automática. Claro, pues uno dice, bueno, esto tiene mayores complejidades porque no solo se queda ahí Jesús, sino que trae la parábola de la higuera que va a darle una vuelta de complicación a todo el relato. O sea, porque si no uno dice, es muy fácil, salimos de acá y nos ponemos acá. Bueno, una vez que intentamos eso, Jesús nos trae otro problema y lo hace más complicado. Bueno, si pusimos atención al primero, ahí uno ve que lo que se ha desarmado es mucho más complejo. Porque en el primer relato, que si pusimos atención era que unos galileos, a ver si encuentro el texto, cuya sangre Pilato mezcló con lo de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió, ¿creen ustedes que estos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Bueno, claro, si uno quiere leerlo en simplemente el plano histórico, todos terminarán en el templo degollados por Pilato. Bueno, ya los 2000 años por ahí nos dan una cierta tranquilidad más allá de algunas teorías de que todo ocurre simultáneamente. Pero bueno, no quiere decir que dentro de los procesos de la historia las cosas no vuelvan a ocurrir de alguna manera. Ahora, ¿dónde está aquí entonces, en este pequeño relato, los temas más profundos? ¿Y dónde está esto de la conversión? Porque el problema es que la conversión también se ha bastardizado, esto de decir, bueno,
es simplemente enunciar algunas cosas, porque la palabra griega de conversión es metanoia, que es pegar la vuelta. Si vamos en una dirección, pegamos la vuelta y vamos en la otra. Dentro de esta mirada judeocristiana y con fuerte acento del cristianismo, estamos, decir, bueno, estamos en camino a Cristo de espaldas, ¿no? Que no quiere decir, y esta es la otra parte, de que porque estemos a espaldas quedemos fuera de la acción redentora de Jesús. Porque así como la justificación es por la fe y no por las obras, tampoco las otras obras nos sacan de ese plano. Después hay que ver cómo conecta con nuestras vidas. Es decir, la redención que opera Jesucristo en la cruz vale para todas y para todos en todos los tiempos. No para algunos y algunas, no para el equipo de los creyentes y para los demás, no, no, opera para todos y todos. Después, cómo se conecta con eso es otro nivel. Por eso viene la parábola de la higuera, que uno dice, ¿qué hace esto acá? Bueno, parece que Jesús, en este relato tal como lo presenta Lucas, bueno, no era tan tonto como para quedar en la parte superficial primera. Por eso lo lleva a la parábola de la higuera, que no es exactamente la misma de Mateo Marcos, aunque aparece. La higuera en estos relatos de los evangelios no tiene muy buena fama, más bien la pasa mal, es decir, está ahí, no da fruto y gasta la tierra. Bueno, sí, sí, bueno, uno ve ahí toda la controversia. No hace nada. Siempre dice, bueno, cuidado, nunca te subas a la higuera porque no sabes qué rama se va a romper primero, decían por ahí. Y bueno, claro, todas estas cosas que también están y son parte. Entonces ahí vemos que la clave de la primera, que después entra la segunda, la clave de la primera, que es una aceptación de parte del grupo que lo trae, es dónde interviene el Estado y dónde interviene justamente la cuestión de la fe. Acá vemos, y este es un tema del cristianismo después, el problema del Estado, ¿cómo diríamos? Teocrático sería la palabra. El Estado que se funda en lo sagrado. Por eso hay una mezcla de sangre con la sangre de los sacrificios, la expiación y la sangre de los sacrificios. O sea, lo que tiene que ver con la relación, justamente en un modelo, que no, para el cristianismo, por supuesto, ya lo miramos de otro, pero estamos leyendo un texto anterior, entonces tenemos que ponernos en ese lugar. Estamos leyendo dentro de la cultura y la fe de una época, donde como personas cristianas no nos toca tanto, tal vez debería, pero Jesucristo en la cruz vierte su sangre, o cosas muy clásicas. Y entonces es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Del mundo, no de los creyentes, cuidado. Eh, ya lo tira el Bautista, Evangelio según San Juan, toda esta línea. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando aparece el Estado, Pilato, en su representación, porque el Estado pues, es bastante abstracto, ¿no? Siempre tiene representaciones concretas, o sea, está mezclado del mismo modo que se mezcla la cuestión de lo sagrado, porque claro, el Estado romano de la época era un Estado sustentado desde lo sagrado. Y aquí entra el conflicto. Ya viene ya viene en el texto bíblico, no es algo, o sea, la tensión entre el rey y la justicia, ¿no? La presencia de Dios es un tema que aparece. A veces, bueno, más fuerte, a veces menos, pero podemos recordar al rey David y sus cosas, o inclusive ver cómo el arranque de nuestro texto bíblico, tal como lo tenemos en el libro del Génesis, cuando ese primer relato de la creación trae toda esa cosa bellísima de una creación en 7 momentos, bueno, en 6 con un día de reposo, ¿no? Todo esto que tiene una belleza impresionante, una mirada de época, los astros,
si lo saca la cuenta, están en el día miércoles, y justamente el sol, la luna y las estrellas, en el libro del Génesis, no son deidades, están ahí puestos con funciones. ¿Mm? Alumbrar de día, la grande para alumbrar de día y la pequeña para alumbrar a la noche y para marcar las fiestas. Es decir, ¿qué hace el libro del Génesis? Le quita al mundo creado, en esta mirada que nosotros y nosotras heredamos y deberíamos volver a mirar, le quita la cuestión mágico-sagrada y lo coloca a funcionar. Ahí entonces, y hacemos un asalto de esos que no se hace, pero bueno, lo vamos a hacer. Ahí es donde uno va a Lutero, y Lutero dice, bueno, Dios ha creado ámbitos, estados, pero ámbitos por ahí es mejor la traducción. Y esos están en función de algo. Están en función de que, bueno, entre con los demás, los humanos, con lo complicados que somos, que las cosas podamos convivir y que los grandotes no se morfen a coman a los más chiquitos. Más o menos eso. Entonces, usted va a decir, bueno, ha puesto que lo encuentra uno en distintas maneras, ¿no? Ha puesto al Estado con funciones, el sol, la luna y las estrellas del Génesis, ¿no? Es decir, no es algo que está sostenido desde lo sagrado, sino que está puesto con tareas. Ha puesto y ahí hay que entender que en un lenguaje más moderno hay que moverlo un poquito, ha puesto a la economía, porque cuando Lutero habla de familia y uno lee lo que describe, está hablando de la unidad económica, ¿no? Es decir, el Estado es como la caja más grande y la familia es la unidad económica más pequeña, donde inclusive roles de padres, madres y demás, es que todo sea administrado con justicia y que a nadie le falte la comida. Es decir, está el príncipe en el modelo del medioevo, de la cabeza de Lutero, no hay democracia, ¿no? Entonces, bueno, eso hoy en día hay que volver a leerlo. Entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando en el texto? Es decir, le han traído a Jesús un tema donde la tensión y la crisis está si el Estado, Pilato, si se está avalando que sea algo sagrado, porque en el momento de anunciarlo están planteando que lo que ha ocurrido con esos galileos era por su pecado, están avalando que el Estado tiene conexión divina directa. Y Jesús dice, no lo era. Y pone como contrapartida otros que no tenían nada que ver con todo esto y hace una especie de demostración por contrapartida, pero no se queda ahí. Luego de negarle como es a este chico Pilato, perdón, este chico Pilato, le niega que esté sostenido desde lo sagrado, es decir, esto que Pilato hace no son las fuerzas del cielo que lo habilitan, es su propia brutalidad y nada más, y lo que están leyendo mal. Por eso la contrapartida, un accidente, y les pone los dos en el mismo plano. Pero como si esto no fuese suficiente ya para una controversia, dice que si uno no se convierte le va a pasar también lo mismo que a los otros. Dice, ahora sí que estamos en un lío, porque ¿cómo manejamos esta situación? ¿Qué es finalmente la conversión? ¿Es adscribir a un modelito religioso o algo? O tal vez, si uno mira los textos, la conversión empieza por soltar los modelos establecidos que nos coloca el medio, la sociedad y de todo esto. O sea, tenemos que como salir de la caja. O sea, no hay una conversión de agregar cosas, sino justamente de soltar. Este grupito de gente, que finalmente hablan por todos y por todas, porque uno también cuando ve, por ahí le pasa por la cabeza, bueno, por algo será. Nos pasa. Bueno, la conversión tiene que ver con soltar eso. Porque no podemos abrazar o dejarnos abrazar por el Evangelio si no soltamos. Y ese es el problema, el miedo al cambio. O sea, y ahí estamos
entrampados y entrampadas, y a veces son cosas muy chiquititas. Entonces, bueno, ¿qué hace justamente la palabra de Jesús? Nos enfrenta a esto. Y nos lleva a la parábola de la higuera, que muchas veces se lee de manera negativa, ¿no? Es decir, bueno, hemos sido muy malos, eso sin duda, ¿no? Eso no hace falta, pero entonces como que, bueno, Dios nos ha tenido paciencia un rato y nos va a tener paciencia un ratito más. Es una lectura un poco peligrosa porque se va de la visión integral del Evangelio si uno lo lee así. Y la pregunta es si la intencionalidad de nuestro relato en su estructura profunda está ahí o va a otro. Porque tampoco hay que caer en eso, decir, bueno, 3 años era el ministerio. Hay muchas lecturas de esas. En la época eso no era algo importante. O sea, tal vez el 3 puede tener alguna cosa, pero bueno, puede tener que ver con tantas otras que es como los números, ¿no? Tuvimos un profesor de Nuevo Testamento que mostraba que con los números se podía jugar tantas cosas alternativas de los textos que decía que, bueno, es que es como un juego interminable. Le interesaban las matemáticas, ¿no? Entonces hacía juegos con los números y daba cualquier cosa. Pero hay un año de gracia, un año más. Ahora, ahí está el peligro de decir, bueno, es un ratito. El problema es que el año de gracia es siempre el año de la gracia de Dios. No está atado a toda la desgracia humana, que es 3 veces más, ¿no? Del tiempo, ¿no? No es un tiempo cronológico, es un tiempo de la fe. El relato se va, porque ¿qué ha venido haciendo? Ha ido sacando mitos del camino y trae otro mensaje. La higuera, por más que ya para cualquier mirada lógica no tiene remedio, está ahí no haciendo nada y gastando la tierra, si se le cambia un poco el entorno, miren cómo va el texto, Mover la tierrita. mover la tierrita, ¿no? Y regarla un poco, ahí está, no sé si se alcanzó a escuchar, que decía William, mover la tierrita y regarla un poco, también la higuera puede cambiar. Pero tampoco sola. Tampoco sola. Ah, bueno, aquí estamos en esto. Justamente, la construcción es más compleja. La soledad de la higuera también la lleva a esto. Claro, que le riegan y le cuevan la tierra, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero es un tercero. Pero hay terceros. Bueno, y por supuesto que en estos relatos que son de época, el tercero en esto, en principio, es el propio Cristo, el propio Jesús, pero esto después, nosotras como comunidad de fe, decimos que bueno, que donde estamos reunidos en su nombre, 2 o 3, está presente, también es nuestra tarea, junto con y en medio de. El mundo cambia cuando somos convertidos y convertidas por la palabra que en primer lugar nos quita estos mitos de la primera parte, ¿no? Donde nos coloca, es decir, justamente esto de que acusaron a los cristianos en el primer siglo. Porque justamente la acusación al cristianismo era que eran una manga de ateos. Ese era el problema. Era una manga de ateos. No creían que el emperador era la representación de Dios en la tierra. Entonces eran unos ateos. Y andaban creyendo en cosas por ahí sueltas, ¿no? Chifladuras para la época. Pero a partir de ahí hay una comunidad que dice, bueno, hay algo más allá que tiene que ver con Dios, con lo sagrado y todo, que se ha manifestado plenamente en la cruz y ha sido certificado por Dios. Esto es fe cristiana. No van a poder encontrarlo como comprobación histórica, aunque se busque. Pero ha sido certificado por Dios en la resurrección. Sí, ¿cómo? Bueno, las complicaciones nuestras son mayores que las de antes, porque como hemos perdido la noción trinitaria, entonces nos cuesta meter todo junto porque hemos reducido todo a una especie de monoteísmo cerrado que no es la cristiandad
que tiene que ver con la imagen trinitaria. Pero bueno, estamos a 1700 años del Concilio de Nicea, que justamente tuvo que abordar esto, y es lo que nos va a tocar volver a mirar en este año. Cómo de pronto, leyendo desde la cruz y la resurrección, nuestro lugar en la tarea, porque somos higuera y al mismo tiempo somos aquellos y aquellas que somos manos de la presencia de Dios en cuanto a remover la tierrita, como dijeron, y que no se puede hacer en soledad. Sí, esta es la construcción que de alguna manera el Evangelio nos va trayendo en este tercer domingo de Cuaresma, mirando hacia el Viernes Santo, Pascua, y desde allí leyendo de vuelta hacia el texto y hacia nuestras vidas. Amén. 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 Samba del grano de trigo, mañana yo he de ser pan. No le tengo miedo al surco, algún día he de brotar. No le tengo miedo al surco, algún día he de brotar. Barbecho de terrón fresco, tu sangre yo he de mamar. Tierra que serás mi madre, un nuevo ser me has de dar. Tierra que serás mi madre, un nuevo ser me has de dar. Silencio y noche en mi tumba, espigas germinarán. Siento por una y molienda, mañana yo he de ser pan. Siento por una y molienda, mañana yo he de ser pan. La muerte aguarda en el surco, cálido abrazo nupcial. Muerte sabrás un secreto, cuando matas vida das. Muerte sabrás un secreto, cuando matas vida das. Me enterraré en tus entrañas y el mundo me olvidará. Es doloroso tu abrazo, pero yo quiero ser pan. Es doloroso tu abrazo, pero yo quiero ser pan. Tallo verde, dos hojitas, mi espiga despierta ya. Siento por una y moliendo, mañana yo he de ser pan. Siento por una y moliendo,